RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a don Alberto Adriancén, reconocido sociólogo, analista en temas políticos, ¿no? Y un profundo conocedor, ¿no?, del mundo de la política de nuestro país, ¿no? Qué gusto saludarlo, don Alberto, qué gusto ¿Qué escucharlo, tal? como Buenos siempre. días. Buen día. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo Que está tengas un mirando buen día. usted el horizonte inmediato en la política, ¿no? Tras la decisión del Congreso, no le ha otorgado el voto de confianza al gabinete, hoy el Congreso está presentando también una moción de vacancia contra el presidente de la República, ¿no? ¿Cómo ve el panorama, no? Bueno, yo no soy optimista con lo que viene pasando en el país, ¿no? O sea, no. eh, Porque en realidad el voto de confianza del pasado, este último que ha habido, no garantiza nada. Lo único que garantiza es que va a ser más de lo mismo, ¿no? Y además tiene ya por llamarlo de algún modo, la virtud, entre comillas, o desventaja, por verlo de manera más seria, que este ha sido un acuerdo entre el gobierno y un poco las mafias, ¿no?, que están en el gobierno. Entonces, la lógica de yo te vaco, te censuro, te interpelo y recurro a estos personajes eh, 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 discutibles, va a continuar. Y la otra cosa que quiero advertir es que la crisis continúa con su efecto, digamos, destructivo. Fíjese usted el pleito en estos momentos en la fiscalía, ¿no? O fíjese la división de Acción Popular. Y por lo tanto, las dificultades en estos momentos de la gente de izquierda, ¿no? Es decir, la crisis tiene como característica, como una de sus expresiones, es que genera dificultades en las instituciones, enfrentamientos, en fin, otro tipo de cosas. Entonces, y la expresión última, que es esta moción de vacancia, dice que, o las interpelaciones que también va a haber hoy día, te demuestra que estamos en más de lo mismo. ¿Hacia dónde nos conduce ello? ¿Hacia dónde vamos? Me parece que estamos caminando hacia una gran crisis, ¿no? Esa es mi visión de las cosas, porque si bien yo reconozco que uno, eh, eh, para salir de la crisis requiere un pacto, por eso el discurso del ministro, del premier, personalmente a mí no me ha gustado mucho, porque había que tener otra óptica política. O sea, partía de la crisis del reconocimiento que hay un problema entre el gobierno y la oposición, entre el legislativo y el parlamento, ¿verdad?, y el ejecutivo. No basta decir nos tenemos que unir, sino proponerles algo más concreto, un programa o una guía para la acción que le permita, pues, satisfacer intereses y demandas de cada sector, ¿no? Pero eso no ha pasado. Entonces, lo que yo preveo es que esto va a continuar y va a erosionar aún más la política, las instituciones. Y lo peor es que, como decía al principio, si tú requieres pactar para salir de la crisis, yo no encuentro actores con capacidad de pactar. O sea, ¿no? Porque son, pues, partidos que en el papel, ¿no? O sea, Podemos es un partido en el papel. Acción Popular está muy dividido. Yo creo que ahí se viene una batalla en un sector de AP por recuperar, entre comillas, el partido, ¿no? No me extrañaría eso. APP tampoco es un partido. La izquierda, Nuevo Perú, no es legal. Es decir, no hay actores que te permitan organizar una propuesta de salida de la crisis, ¿no? Y O si, porque tenga intereses muy, muy específicos. si no Porque, tenemos interlocutores, actores que guarden confiabilidad o que tengan una presencia dentro de la opinión pública, ¿hacia dónde estamos yendo, no? O sea, el hace un gobierno tiene toda la deterioro. puerta libre, ya tiene todo a su libre albedrío el gobierno. Así es. Así, bueno, el gobierno las puede tener, pero las hace mal, ¿no? Fíjese, esta propuesta que, en mi opinión, se vende a medicamentos en bodegas de precio.
un error, ¿no? O sea, realmente, hoy también esta idea que te hablan el 100% de las AFPs, yo estoy en contra de las AFPs, pero me parece también otro error. Una reforma es mejor que 100%, ¿no es cierto? Porque, como se dice, tiene que guardar pan para mayo. Yo no confío en muchos ministros como el de salud, como el de energía y minas, como el de vivienda. Se vuelve a poner a un personaje ligado al anterior ministro en transporte y los digamos, el ruido que hacen las acusaciones de corrupción me parece que son preocupantes, ¿no? Yo quiero detenerme a lo que usted indicó hace unos momentos, ¿no? Que Ujú. esta decisión del Congreso de otorgar el voto de confianza es un acuerdo entre el gobierno y las mafias enquistadas en el Mm. Parlamento Nacional. ¿Por qué se lo pregunto, no? O sea, hemos vuelto, digamos, a las mismas andanzas del 2000 que se están replicando ahora, quizá con otros mecanismos, con otras formas de ingresar, pero ¿es lo mismo? Fíjese, vea, yo creo que hay algo poco distinto, ¿no? Porque usted se acuerda cuando el voto que quiso, entre comillas, comprar Kuczynski y a la gente A los Kenny Boys, ¿no? a los que llevan, ¿no es cierto? Esto me parece que va más allá de eso, porque tengo la impresión, no es una simple compra de votos, sino que habría que investigar, digo yo no acuso a nadie, si la gente, alguna gente que ha sido nombrada en estos debates, tienen intereses concretos, es decir, son empresarios, por ejemplo, y si están metidos en el tema de la construcción, porque lo que uno se da cuenta es que las megaobras corresponden a un tipo de empresa, ¿no es cierto? Y las obras regionales corresponden a otro tipo de empresa, donde sospecho, no puede sospechar que están ligados algunos parlamentarios a esas obras. Porque además lo que ha dicho hace unos días el presidente de Capeco es muy interesante. Ha dicho que al modificarse la legislación de las licitaciones, se ha beneficiado a empresas extranjeras, en particular a China, que son las que están asociadas con otros grupos regionales. Entonces, uno comienza a ver que también el Congreso ya no es un Congreso solamente de venta de votos, sino que se comienza a ver que los propietarios comienzan a tomar el control del Congreso. Llámese los dueños de un lado de universidades, como deben llámese los dueños de empresas vinculadas a la construcción. O sea, estamos Entonces, en medio de grandes gestores de intereses, grandes lobistas, así es, así es. No solamente lobistas, sino propietarios. ¿no? Ahora, cuando usted dice que esta relación entre el Ejecutivo y las mafias organizadas en el Congreso, ¿eso qué significa? ¿Que el gobierno, usted considera que el gobierno ha tomado control ya del Congreso, así como están las cosas? Bueno, es un control precario, ¿no es cierto? Porque si la elección anterior, digamos, la confianza, Juntos por el Perú, y específicamente Nuevo Perú, hubiese votado en contra del gabinete, posiblemente este gabinete hubiese sido censurado, ¿no? O sea, es precario ese control, o sea, y por eso va a ser una permanente negociación, en mi opinión. O sea, eh, y la propuesta de- de vacancia no va a tener lugar, o sea, no hay votos suficientes. Entonces yo veo eso un enfrentamiento permanente cuyo objetivo principal es erosionar la imagen del presidente y el ejecutivo, pero el problema es que también la calle no está muy caliente, que digamos, ¿no? Sí, Entonces uno no puede... la última marcha que se convocó, el último 5, ¿no? Por sectores de centro derecha no ha tenido, ¿no? El impacto que se esperaba, ¿no? Pero O sea, es difícil que parezca un fenómeno tipo lo que pasó luego de la caída de Vizcarra y el ascenso de Merino, ¿no? Es muy difícil. bueno, Entonces, ahí tampoco uno puede encontrar salidas políticas a la crisis. ahora, el accionar de los partidos políticos, ¿no? Usted decía que Ujú, en realidad hay un descrédito total, ¿no? Cuando uno ujú, escucha a los representantes de la bancada de Acción Popular, ellos siempre evocan a la ujú. figura de Fernando Belaúnde, la figura Sí, de sí. Valentín Paniagua, ¿no? Y en realidad, quienes conocemos un poquito, ¿no? El pasado reciente en la política del país, vemos que en realidad nos toman el pelo, ¿no? O el caso de César Acuña, ¿no? Que se presenta como un demócrata y dice que ya tomaron una decisión para salvar al país, ¿no? O el caso de Podemos, ¿no? O representantes de Fuerza Popular, ¿no? O también de la propia izquierda, ¿no? Que hablan de
una lucha contra la corrupción, una lucha, pero guardan silencio en determinados momentos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Hay una erosión ya al interno, ya no vale nada, estamos en un callejón sin salida. Fíjese, hay varios problemas que resolver ahí, ¿no es cierto? Y que decir, ¿no? Por un lado, no hay un sistema de partidos en el Perú. O sea, estamos asistiendo a la crisis, no sé si final, pero a la conversión de un partido de masas, como fue el Partido Aprista, en un partido de minoría, ¿no es cierto? Para comenzar, ¿no? Estamos asistiendo a la extinción del PPC, ¿no? Estamos asistiendo a la crisis de una izquierda que no encuentra una salida a sus dificultades. No solamente me refiero a sus dificultades, a los vínculos con la sociedad, sino a sus propuestas ideológicas. Personalmente, eh, creo que ser un partido martirista es del siglo pasado, por ejemplo, ¿ya? Eso no es una solución a una crisis de la salida ideológica de la izquierda, es simplemente una reiteración de más de lo mismo, ¿no? Y entonces hay una crisis en general de la política, o sea, y los partidos que reemplazan a los partidos antiguos, por llamarlo de algún modo, eh, son partidos, pues, eh, inclusive los que están en el Congreso, ¿no? Las bancadas, son producto de algunos casos de ambientes de alquiler. O sea, dudo mucho que avancemos, sea un partido, ¿no? Es un grupo de amigos en torno de Soto y que alquiló, me da la impresión, sospecho, un lobo que se enfrentó a elecciones, ¿no? Y como digo yo, en APP no te expulsan, sino que te despiden porque tiene dueño ese partido, igual que Podemos, que tienen partidos con dueño, ¿no? Entonces estamos ante una mutación de un partido clásico que tiene, pues, estatutos, direcciones, se discute, se debate, por partidos que se llaman post-ideológicos, post-sociales, porque finalmente ¿a quién representa PP? Socialmente hablando. O sea, ¿a quién? O sea, hay intereses corporativos muy específicos. Y Ahora, también, por otro lado, es importante para terminar esta idea, eh, que estamos en una polarización, sobre todo en las alturas, pero con una ciudadanía, una opinión pública cuyo interés por la política es prácticamente cero, ¿no? Entonces, eso genera una falsa imagen. Mucho pleito arriba, pero abajo la gente hace su vida cotidiana y presta poca atención, ¿y ¿no? por qué ocurre eso? Porque se siente la crisis, ¿no? Pero todo el mundo mira su supervivencia por encima de cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que este es un país que, si tú lo comparas con el resto de América del Sur, ¿no? No ha resuelto sus principales problemas. Es el problema de la unidad nacional, la necesidad de un Estado más o menos eficiente, en fin, ¿no? Que cumpla con los mínimos requerimientos, ¿no? O sea, siguen los problemas de salud, entonces se prestan esos espectáculos, en mi opinión, semidemagógicos, de un ministro entregando su tarjeta a una persona porque la van a atender, digamos, el tarjetazo, digamos, ¿no? No, ¿cómo se ha Entonces, degradado la política, ¿no? En realidad, ¿no? es algo muy simbólico, ¿no? El Sí, presidente porque cree que va a una escuela, sí. o se sube a una ambulancia, hace política. Hay todo un deterioro de la política en el sentido de buscar lo que llamaba Maquiavelo la virtud, que es el interés público, ¿no es cierto? Aquí lo que se busca es el interés privado, corporativo de pequeños grupos, que se comportan muchas veces como mafia. Y entonces, partidos como Acción Popular, que antes estaban, es otro dato importante, ¿no? Representados, o si quiere usted, controlados por un tipo de grupos sociales, de personas que venían de esos grupos sociales, hoy día Acción Popular está manejado de cierta manera, controlado con una crisis interna, porque hasta ahora no tiene presidente, por ejemplo, después de muchos meses, por gente de provincias que vota como vota. O sea, también la aparición, lo que he llamado yo, de lo plebeyo en la política, que lo representa Castillo, ¿no? Genera cambios sustantivos en la propia política, ¿no?
Estamos Los dialogando rostros con... Claro. de ahora no son los rostros de antes, ¿no? Sí, estamos dialogando con don Alberto Arancén, reconocido sociólogo, analista en temas políticos, ¿no? ¿Ve usted alguna posibilidad de enmienda del gobierno o el gobierno va a seguir en lo mismo? Cerrón va a seguir poniendo a la agenda día a día. Me parece que Cerrón ha hecho una cosa muy importante, ¿no? Porque yo creo que le ha infligido una derrota a un sector de la izquierda, ¿no? Su objetivo, o sea, la lógica de Cerrón es también pequeña, porque el único objetivo es un partido hegemónico de la izquierda y tiene que derrotar a la otra izquierda llamada los caviares, ¿no es cierto? Y se ha aliado, él lo ha dicho, lo ha reconocido tácitamente en una entrevista publicada en el Sub-13 con el fujimorismo. Evidentemente, además me parece, por lo tanto, no veo ahí nada positivo. Y me da la impresión que por los intereses que están en juego en el gobierno, yo no veo ningún tipo de rectificación. O sea, poner al brazo derecho del ministro de Transporte llama la atención. Y eso que todavía no hemos centrado en el tema del ministro de la Vivienda, ¿no es cierto? Que le quería que investigar cómo es el asunto. Y me parece que estamos en ese momento donde yo no veo ninguna capacidad, y más que nada por los intereses que están amarrados en el gobierno, a una modificación sustantiva del cambio de imagen del gobierno. O sea, ¿por qué se mantiene un ministro de salud que todo el mundo lo cuestiona? Es, entre comillas, irracional. Pero ¿qué interés habrá detrás de todo eso? ¿No es cierto? ¿Le preocupa que no surjan figuras políticas nuevas? Me parece que sí. Sí, me parece que sí. Me parece que sí, ¿no? Además, hay un cambio de la gente que hacía pues, política, sobre todo en la izquierda, pero hay muchos cambios que, como yo digo, hay que ver más hoy día sociología que la política para entender el país. ¿Eh? Hay modificaciones sustantivas en la movilidad social, los nuevos rostros que están apareciendo, ¿no es cierto? No es ninguna casualidad, o sea, es un tema que se ha debatido mucho en la academia, ¿no? Y que yo siempre he comparado lo que se vive ahora con lo que se está viviendo en Bolivia, con la única diferencia pues que Evo Morales no es Castillo, el MAS es un partido y Perú Libre no es un partido como el MAS, en fin, hay intelectuales que representan a ese sector social que hoy día es visible en el caso de Bolivia, es decir, intelectuales plebeyos que vienen de abajo y que pueden pensar y proponer futuras imágenes de lo que puede ser una sociedad. Entonces, todo eso, en mi opinión, aquí no se da. O sea, los que la relación entre Castillo, por ejemplo, y sus electores es una entidad sociológica, es un voto identitario y no es un voto ideológico. No es un voto que te permite una lealtad política que es fundamental en la política. Nosotros en democracia, tus electores tienen que tener lealtad, como tuvo el APRE en su tiempo, ¿no? Y hoy día la ha perdido, pero son votos identitarios, votan porque es igual a mí, porque se parece a mí, pero que no le guardan una lealtad permanente. Hoy día pueden votar por Castillo, mañana pueden votar por Keiko. Y me parece que desde la salida, el fin del Fujimorismo en 2000, por lo menos la salida del gobierno, no se ha resuelto ese vínculo con los sectores populares entre la política, ¿no? Y la informalidad ha sobrepasado a todo, ¿no? La informalidad, en mi opinión, es el gran problema. Porque tiene que ver la informalidad no solamente con un problema de estar fuera, entre comillas, de la formalidad, que es una tautología, sino que la informalidad es un sistema social, como se llama en sociología. Es una forma de vida. O sea, uno puede vivir casi permanentemente en la informalidad, salvo la educación. Claro. Pero comprar medicamentos... al margen de la ley, incluso. No al margen de él, pero al margen de lo formal, digamos. De lo formal, claro. De lo que ¿no? puede ser, claro. Uno puede vestirse, cualquier cosa, menos educación en el sistema informal. No ir a los médicos formales, sino ya. Entonces, y ahora esta última propuesta que los medicamentos
se vendan en bodegas y no en farmacias, es parte de la legalización de la informalidad. También hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, entonces estamos en ese tránsito que no logramos terminar una sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad más unificada, o sea, que comparta valores comunes, en fin, que el racismo se deje de lado, que haya un mínimo de honestidad en los negocios, una riqueza bien ganada, sin corrupción, cosas que deberían ser las normales, pero aquí no son posibles. Entonces, no hemos aprendido a dialogar ni a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero no solamente es este problema, ¿eh? O sea, no hay gente que tenga capacidad de dialogar, ya sea por los intereses que defiende. O sea, no le interesa dialogar. No es tanto. O sea, ¿qué cosa? O sea, ¿cuál puede ser el impacto más allá del Congreso de Podemos en la sociedad? A ver, o sea, ¿cómo puede un partido comunicarse con su sector social para darle órdenes y decirle hay que comportarse así, hay que luchar por esto, hay que organizarnos así? A eso me refiero como en antes, pues, ¿no? Los partidos tenían vínculos fuertemente con las sociedades, o con la sociedad, o con los sectores de la sociedad. Hoy esos vínculos se han roto por la política, sobre todo neoliberal, que es una política que promueve el individualismo y las salidas personales y no más sociales, pues eso es un problema. Pero no hay partidos que tengan capacidad de penetración en los sectores sociales. Cerrón se mata diciendo, porque el partido es casi infinito, invencible, y su partido ganó por 40.000 votos en las elecciones, y además de casualidad, desde el punto de vista, pero ya, no de casualidad, pero es un proceso que es más complejo de lo que él cree, para ponerlo en esos términos. Entonces, me parece que es importante decir todas estas cosas para poder debatir. Yo encuentro que la gente izquierda, yo sigo sin entender, por ejemplo, hasta ahora el voto que ha dado Perú en esta última votación en el Congreso sobre el gabinete, ¿no? Porque el Nuevo Perú, no me refiero a Juntos por el Perú, Cerrón le ha dicho que se vaya al gobierno. Cerrón ha sacado a la gente del Nuevo Perú del gobierno, ¿cierto? Ha sacado a Franque, sacó a Nayib Durán en la práctica, hizo campaña contra Izquierda Caviar y encima se vota. No entiendo. Entonces, me parece que es la hora de tomar distancia del gobierno para poder inclusive negociar con el gobierno. Yo creo que es un error, así no se negocia políticamente, lo quiero decir, ¿no? ¿Le preocupa el silencio de Verónica Mendoza, por ejemplo? Mucho. Además renunció a la presidencia, ¿no? De Nuevo Perú, ¿no? Entonces, pensar en político, para volver a la pregunta inicial, tipo Paniagua lo veo muy difícil, ¿no? O sea, o tipo Barrante, para poner eso ya no existe. Y entonces el problema es cómo hacemos para crear nuevos políticos que tengan como diría yo, pues, la virtud como práctica, o sea, la virtud como interés público, la virtud como interés de toda la sociedad y no el interés de mi universidad o de mi negocio o de mi grupo social, como ponerlo en esos términos, ¿no? Muy bien, don Alberto Arrencén, como siempre, muy gratificante conversar con usted, ¿eh? Ha sido un gusto, como siempre. Disculpa que sea un poco... No, por el contrario, ¿no? En realidad es la forma como se debe decir las cosas, ¿no? Porque en el Perú muchas veces decimos las cosas a medias, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Sí, esto sinceramente lo digo con toda confianza y con conciencia. Estoy muy pesimista de la evolución de este país, ¿no? O sea, y me parece que se requiere pues un acuerdo, pero para tener, ¿cómo se dice? Pues para bailar tango se requieren 2 personas, ¿no? Así es, ¿no? Y por lo menos saber las partituras, ¿no? Así, y los pasos que hay que los dar. pasos que hay que seguir. Para que no pises a tu acompañante. Sí, ¿no? Si no nos caemos de bruces. Bien, como siempre, don Alberto, ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. A ti, muchas gracias por llamar. Un abrazo, cuídese. Y un día por la mujer atrasada, por un abrazo a todas las mujeres por lo de ayer, ¿no? Hacemos extensivo ese saludo, muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.